constitucional es resolver las problemáticas sociales e institucionales de las diferentes instancias. El día de hoy, desde el Diván Informativo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Rico López Estrada a los micrófonos del Diván Informativo. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación que me hicieron, y pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, pues compartiendo algunos puntos de vista. Sí, y sobre todo con el gusto de saludarlas. Muchísimas gracias. Mujeres muy bellas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Doctor, ¿cómo es el proceso de la designación de magistrados? Bueno, el proceso de designación de magistrados tiene permítame hacer un pequeño preámbulo, tiene una gran relevancia porque precisamente los magistrados, para que la sociedad conozca esta situación o la importancia que tiene este puesto, son la cabeza de un poder. Si la teoría política establece 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y los magistrados son la cabeza de un poder, que es el poder judicial, que es el que se encarga de impartir y administrar justicia. El proceso de designación de magistrados lo contempla nuestra constitución política del Estado de Morelos, específicamente para el Poder Judicial del Estado, que es para el cual estoy pues contendiendo, ¿sí? Y él tiene... Es a través precisamente de una convocatoria abierta, tanto para trabajadores del Poder Judicial que ya tienen carrera judicial, como abogados que cumplan con los requisitos, licenciados en Derecho que cumplen requisitos de determinada antigüedad de cédula, etcétera, que son 10 años, cierta honorabilidad, etcétera, aspectos muy, muy concretos que nuestra Constitución establece y que finalmente, son designados por los diputados el Congreso local. ¿Sí? De acuerdo. Doctor, el 13 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de esta acción inconstitucional promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que fue en 2017, que declaraba inválida el artículo transitorio por el que los actuales magistrados del Poder Judicial recibieron un nombramiento por 20 años. Son 14 y es por eso que se abre esta convocatoria. ¿Cuántos espacios están abiertos, doctor? Bien. Efectivamente, esta resolución de la Suprema Corte marcó pautas importantes en nuestro Estado de Derecho y sobre todo en el periodo que iban a ellos a establecer o iban a permanecer en dicho cargo. Esto fue una situación que era importante para que no desde el punto de vista común y llano, voy a expresar un término común y llano, no se quieran permanecer demasiado tiempo, eternizar, esa palabra buscaba, en el poder, sino que precisamente dé la apertura a nuevas personalidades, a nuevas ideas, para que la impartición de justicia busque objetivos claros de objetividad, de eficiencia, ¿sí? de talento, de conocimiento de causa, ¿sí? O sea, que aportar nuevos valores precisamente en la impartición de justicia. Resuelve esto, hay destituciones y quedan 4 espacios directamente para integrar el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Por ahora quedan 4 espacios y 2 en el Tribunal Administrativo, o sea, son 6. Pero específicamente nosotros vamos por uno de esos 4 escaños en el Poder Judicial para integrar el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y doctor, ¿por qué usted quiere participar? Queremos participar, todo parte de todo lo que estamos viviendo como sociedad: inseguridad, corrupción, impunidad, etcétera, problemas que nos enfrentamos todos los días, desempleo, falta de desarrollo económico en nuestro estado, un sinfín de problemas. Yo como catedrático que ya llevo años en esto, de hecho ahorita venía platicando con mis alumnos, ahorita directamente por las redes, igual, la tecnología, de que me pregunto, ¿qué voy a quedarme quejándome todo el tiempo de los problemas que hay en la sociedad? ¿O voy a participar en una u otra forma para poder resolverlos, para poder hacer algo, para poder alzar la voz, para poder involucrarme directamente en cómo atender estas problemáticas? Yo resuelvo, como mi filosofía bien lo dice, como despacho, nuestra filosofía como despacho López Estrada Abogados, es acelerar los procedimientos a través de medios alternativos, la conciliación, la mediación, etcétera. No siempre es posible, lo procuramos,
Y ya, digo, atendemos a los tribunales cuando ya precisamente el asunto se complica porque hay resistencia de partes, etcétera. Pero buscamos eso. De esa manera yo quiero contribuir al objetivo precisamente del desarrollo del derecho, de la impartición de la justicia, procurando el avance en los procedimientos. Pero ahora, ¿qué mejor que sea a través ya del organismo encargado de impartición de justicia? Eso es precisamente por eso, querer hacer algo por la sociedad, querer contribuir a un mejor desempeño en la impartición de justicia. Es por eso, ¿sí? Para dejar de quejarme y poder empezar a tomar cartas en el asunto. Es por eso que surge mi inquietud, mi interés en participar. Muy bien, doctor, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los temas prioritarios en materia judicial que se requieren en el Estado? Son varios. Tenemos ahorita el problema de la tecnología que se implemente de manera importante en lo que es la impartición de justicia. Tenemos avances importantes, pero queremos llegar a los niveles. De hecho, hay asociaciones de abogados que están precisamente con este lema de que los recursos se aporten para que podamos revisar ya por internet lo que es las audiencias, las diligencias, bueno, las audiencias sobre todo, más bien los acuerdos. Te corrijo, los acuerdos, como en el Poder Judicial de la Federación, me meto con el número de expediente y puedo saber el avance, ¿sí? En resumen claro, del juicio que yo estoy atendiendo, para que inclusive las partes involucradas, no solamente los abogados, puedan tener acceso, que es lo que se busca en la actualidad, esa transparencia en la información para que la gente esté enterada de cómo va su procedimiento. Igual también se está hablando ya de la implementación como en Ciudad de México, Estado de México, otros estados, San Luis Potosí, en donde ya las audiencias son virtuales. Ya sí. Ponemos nuestro monitor y ya estamos en la audiencia. ¿Sí? Oh, eso es muy bueno. Implementación de tecnologías, es un tema importante. Otro es el avance procesal. Tenemos estancamiento, está muy lento el procedimiento. Presentamos una demanda y nos vienen acordando a veces, depende del juzgado, claro está, depende de la experiencia, ¿sí? Porque a veces hay cambios que se hacen de jueces penales a juzgados civiles, cuando la experiencia que se tiene es en materia penal y no en civil o mercantil o familiar. Entonces, que se aboque directamente los especialistas, es también algo que propusimos inclusive, que se aboque directamente la gente que sepa o que tenga más experiencia en materia civil a resolver asuntos civiles y penales en la misma naturaleza, y no los cambios que a veces alentan un poquito porque los abogados, funcionarios públicos, secretarios de acuerdos, se tienen que poner al día en ciertas normatividades por la materia nueva que les acaban de encomendar. Digamos, es acortar el procedimiento, ¿no? En vez de ir a lo general, a lo particular, ir de lleno a lo particular, como usted lo menciona, a los expertos que se aboquen al tema para evitar que sea tan tardado. Como ¿cuánto tiempo, digamos, en un ejemplo, cuánto podría aminorar el tiempo de espera para que pueda ser saldado este procedimiento? Bueno, los códigos establecen que los plazos para acordar las solicitudes de las partes, las promociones, son de 3 días. Uh-huh. Se puede, si a veces se tardan más de una semana, o sea, 5 o 7 días, yo creo que puede darse dentro del término de 3 días cuando se tiene el conocimiento sobre esa determinada materia, ¿sí? Entonces, la cuestión o el problema radica en que cambien de una materia a otra a quienes ya tenían un camino recorrido en determinada materia, insisto, civil, mercantil, familiar, ¿sí? Que son lo que maneja directamente penal el Tribunal Superior de Justicia. Doctor, ¿y de quién depende la designación de magistrados? De los diputados locales, del Congreso local, ¿sí? De ellos depende. Ellos emiten la convocatoria, así lo establece nuestra Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Ellos emiten convocatoria, de hecho están por ya emitirla en estos días, hasta donde tenemos conocimiento, porque ha habido foros en los que colegios de abogados, asociaciones, barras, se han pronunciado al respecto, porque no puede estar incompleto el Poder Judicial. Es importante que se llenen los espacios. Esos 4 lugares faltantes ya tienen que ser atendidos para que haya precisamente mayor avance en los asuntos. Ahorita se tienen que repartir los magistrados que hay, el trabajo, ¿sí? Cuando faltan esos espacios. Es lo importante de que ya se atienda a esta situación por parte de los diputados.
Doctor, además hay un rezago precisamente por el tema de la pandemia. No hace mucho tiempo fue que regresaron a actividades normales, entre comillas. Entonces hay un rezago importante y más aún, como usted lo menciona, hay espacios que realmente me gustaría que lo mencionara si son faltantes o están ocupándolos precisamente por este tema que es anormal, ¿no? Que es la pandemia. Bien, efectivamente, esta contingencia a todos en una medida u otra nos afectó. Se paralizó literalmente la impartición de justicia, se paralizó durante este tiempo. ¿Sí? Se atendieron solamente aspectos muy urgentes, demasiado urgentes, que justificaran dicha urgencia. Se alentaron los procedimientos, todos los asuntos se alentaron, se suspendieron hasta en tanto el mes de agosto, que es donde ya entra. Y precisamente derivado de esta determinación de la Corte al momento de la destitución, es donde precisamente ahora esos puestos ya al no estar, el trabajo se acumula y se da precisamente ese rezago del que se habla. Y ahí lo importante de que no solamente veamos este tema de la designación de magistrados como una cuestión política y mediática, como a veces lamentablemente algunas organizaciones lo hacen, sino de importancia total en nuestra sociedad para que un poder esté debidamente integrado y logre la eficiencia que se busca del mismo. ¿Sí? En la impartición de justicia, función importantísima del Estado. Doctor, ¿cuáles son los temas en materia judicial que requieren de mayor atención para tener un Estado a la vanguardia en el Poder Judicial? Pues son varios. Tenemos lo que es la parte de la corrupción, tenemos lo que es la parte del desconocimiento en algunas materias, lo que comentábamos hace un momento. Tenemos también la cuestión de la transparencia, de los trabajadores del Poder Judicial en los que no se les ha dado la oportunidad de poder concursar tanto en la parte escalafonaria como de concurso abierto. Tenemos muchos casos porque dentro de una organización que nosotros tenemos, que se llama Fuerza Social por Morelos, tenemos compañeros, ex trabajadores directamente del Poder Judicial que nos comentan y nos transmiten y nos comparten sus experiencias de cómo es la situación de que no les han permitido ascender escalafonariamente. Es importante que lo que establece la ley orgánica por cuanto hace el escalafón y el concurso abierto para los integrantes del Poder Judicial y del ascender de actuario a secretario, a juez, sean abiertos y sean precisamente por exámenes directos, ¿sí? Que es la parte que es lo que también buscan los trabajadores. Somos la voz de compañeros que están ahí y que piden un espacio y piden que su carrera judicial avance. Eso también es un aspecto muy, muy importante. Doctor, hasta el momento, digamos que, ¿cuáles son los requisitos en este momento para poder atender a la convocatoria para la magistratura? ¿Y cuáles serían las añadiduras que serían pertinentes para esta convocatoria y que fuera con más transparencia y que fuera más justa? Bien, los requisitos son la honorabilidad, el tener la cédula profesional de por lo menos 10 años de antigüedad, sí, por lo menos 10 años de antigüedad, que esté expedida la cédula, o sea que mínimo 10 años de ejercicio profesional con cédula, es algo que exige también. También se pide lo que es no tener ningún cargo público, ¿sí? Es otro requisito. No ser mayor de 65 años, ¿sí? Ni menor de 35 años. Okay. ¿Sí? Son requisitos que establece directamente y la parte de contempla inclusive la ley orgánica pero la Constitución lo que es exámenes, evaluaciones. Es ahí donde nosotros pedimos y hemos pedido en otros foros que estas evaluaciones se realicen por organismos independientes, la Universidad del Estado, el Ceneval, la UNAM, ¿por qué no?, el Politécnico. O sea, que haya organismos que puedan medir el conocimiento, la capacidad e inclusive hasta la experiencia. Si el Ceneval te avala para poder
o ejercer, porque te determina que ya puedes obtener una cédula, considera que ya estás en condiciones de obtener una cédula derivada de una evaluación que te realiza. Entonces, ¿por qué no también tomar en cuenta ser un factor que la misma Constitución contempla para las evaluaciones? Que eso sea parte de lo que contemplen los diputados para que las personas que lleguen sean las más preparadas, las que hagan un papel adecuado. Las idóneas. Sí, exactamente, las idóneas. Doctor, ¿qué parte está llevando en el proceso de designación de magistrados la Universidad Autónoma de Morelos? Realmente, pues no directamente ni activamente, porque lo que hace nuestra universidad, nuestra máxima casa de estudios pública, obviamente, es pues generar profesionistas, pero como tal no tiene ahorita una participación, porque lo que hemos alzado la voz y hemos comentado en otros foros es que podría ser un factor importante de evaluación para poder determinar a los más idóneos. Doctor, a partir de que sale la convocatoria, ¿cuánto tiempo tardan los y las legisladoras en decidir quién va a ser designado como magistrado? Las convocatorias establecen todas las condiciones y requisitos y tiempos. O sea, va a depender de la convocatoria, ¿sí? Va a depender de ella. Regularmente son, creo que 15, 20, 30 días, pero la convocatoria es la que nos va a dar la pauta y los requisitos formales y legales de cómo va a ser ese procedimiento. Todavía podría haber algunos cambios y adaptaciones de acuerdo a las peticiones que usted ya ha mencionado de su organización y de otras, entonces, que puedan estar integradas a la convocatoria. Sí, efectivamente. El Congreso estableció mesas de trabajo, estamos todavía esperando nos convoquen, pero mesas de trabajo para hacer propuestas a colegios de abogados. De hecho, hasta donde tengo conocimiento, emitió un punto de acuerdo para que participaran ciertos colegios, barras de abogados, agrupaciones, para precisamente hacer aportaciones y se lleve a cabo una reforma para que precisamente se transparente este procedimiento y sea efectivo. Doctor, en la audiencia que tenemos en el diván informativo hay muchas personas que no están inmersas en el tema de los magistrados, pero también quisiéramos saber un poco más de usted. ¿Nos puede hablar un poco más sobre la carrera que tiene usted? Sí, claro. Bueno, yo soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho y tengo un doctorado en Educación. He sido catedrático durante más de 10 años. Sí, hemos ya formado ya varias generaciones. Sí, soy abogado postulante hace ya casi 20 años. Hemos ya empezado desde la pasantía, que siempre la he contado yo dentro de mi desarrollo profesional, porque es cuando uno empieza a conocer, a practicar, a conocer los tribunales, etcétera. Y pues nosotros nos ha gustado, mis dos pasiones son la abogacía y la cátedra. Me gusta mucho aprender con mis estudiantes, intercambiar puntos de vista, que lo que nosotros digamos sea cuestionado. Precisamente por eso les agradezco muchísimo de nueva cuenta y enfatizo el agradecimiento a este espacio, a este momento, a este canal informativo, porque es como podemos darnos a conocer con la sociedad qué es lo que queremos, qué hacemos y por qué es importante conocer a estos ámbitos de la impartición de justicia que van a tener una relevancia a nivel social. Y un Estado de Derecho o una sociedad en la que no hay justicia, pues no puede haber desarrollo de ningún tipo. Y es la parte que nos interesa, hacer algo, hacer la diferencia, hacer un cambio, hacer un mejoramiento en el ámbito en el que nosotros nos podamos desenvolver. ¿Sí? Totalmente, doctor. Y pues el diván informativo es un espacio que desde el día 1 ha estado abierto a todas las posturas, al diálogo, a la conversación y precisamente a temas como el que hoy nos atañe, que es muy importante, que tal vez muchas y muchos no conocemos en su totalidad y que no estamos inmersos en, pero que nos involucra y nos afecta de una u otra manera. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros, por esta plática tan amena, que así es como lo queremos hacer siempre en el diván informativo, que sea un lenguaje también que todas y todos podamos entender, que sea digerible, para que podamos entender un poquito más de cómo funciona el aparato gubernamental de nuestro Estado. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y acompañarnos en esta entrevista. Muy agradecido con ustedes, muchísimas gracias. Pues nos vamos a un corte y continuamos en el diván informativo.